La peli comienza mostrándonos a Alan caminando por un bosque nevado. Luego se detuvo a hacer una llamada a Greg avisándole que el equipo estaba cansado y con frío, pero se aseguraría de obtener la mercancía porque conocía el terreno. Así animó a los demás a continuar, quienes no tenían cara de ser franceses como él. Uno preguntó si ya merito llegaban. De pronto escucharon un animal salvaje muy cerca, por lo que se detuvieron. Al ver a un oso, corrieron, se agacharon y Alan se orinó en los pantalones. Por el camino vemos a Michelle en su camioneta. El oso comenzó la persecución con rapidez. La acompañante de Greg se detuvo un segundo a hacer pis. Él le avisó a su contacto que llevarían la entrega en 30 minutos al hangar. Michelle escuchaba la radio mientras conducía. En fin, Alan consiguió perder de vista al oso, pero dándose un madrazo letal que le quitó la vida. Michelle tuvo que esquivar al animal que se paró en medio de la carretera. Sin embargo, no pudo evitar chocarse contra el vehículo de Greg y del impacto mató a la rubia que orinaba. Algo golpeado, se bajó de su camioneta a ver lo que había ocasionado. Ahí se lamentó mucho a pesar de que no fue su culpa. Greg del susto se resbaló y terminó empalado en un tronco de ese árbol. Michelle no pudo creer la mala suerte que tuvieron esos dos. Así comienza cómo hacer un asesinato. Si ya te está gustando este bodrio francés, no olvides dejar un buen like y suscribirte para apoyar mi canal. Sigamos viendo. Tras eso, Michelle se fue en su camioneta a otro lado. Ese día era 20 de diciembre y faltaba muy poco para el nacimiento del Nazareno. Al parecer decidió no hacerse responsable del accidente y se fugó de la escena, pues era lo más fácil. En fin, llegó a su hogar en donde le avisó a Dudu, su hijo, que se abrigue o agarraría un fuerte resfriado. En el interior de la casa apagó la televisión que dejaron encendida, puso las compras sobre el comedor y se acercó a la cocina a lavarse las manos sin saludar a su mujer. Ella notó la herida en su rostro, pero no dijo nada, sino que quiso saber si le preguntó a Yan que estaban debiendo. Michelle respondió que no alcanzó a verlo. Luego no contestó lo que le pasó y se sentó en el comedor. Solo quería almorzar y olvidarse lo que sucedió minutos antes, aunque su cara de preocupación era evidente. De la nada confesó que mató a dos extraños. Su mujer incrédula no sabía si interrogarlo, juzgarlo, hacerlo sentir peor o podía contarle lo que pasó. Michelle dijo que estuvo conduciendo por la carretera cuando de pronto un oso se le cruzó, lo cual le hizo perder el control de la camioneta e impactó a una bella dama que estaba con los calzones abajo detrás de su vehículo. Y el otro sujeto se asustó al verlos. Se resbaló y también murió empalado en un tronco. Katy mencionó que no había osos por la zona. Luego preguntó por qué no llamó a los gendarmes. Michelle respondió que no había pagado el seguro de la camioneta. Su esposa se enteró que había tocado el auto de los extraños, dejando sus huellas dactilares. Eso dejó muy preocupado a Michelle. En otro lado, vemos a esta madre notificando la desaparición de su perrito. Lo más probable fue devorado por un oso. Como sea, le avisaron que la llamarían a su número si se enteraban de algo. Esa señorita que escuchó la conversación dijo que no había osos por el sector. En la comisaría vemos a uno de los hombres de Alan entregando un dibujo de la bestia salvaje que vio en el bosque. Ninguno hablaba francés, Samil tampoco porque era de Marruecos, así que la oficial intentó preguntarles de dónde venían, pero fue inútil y no supo qué hacer para ayudarlos. Roland recibió una llamada de Anne-Marie, su ex esposa, para informarle que no iba a organizar una fiesta navideña con él, sino con su actual pareja. Él antes de irse ordenó a Florence que consiga mantas para esos hombres. Samil les contó que al perro de la señora Gautier se lo comió un oso. El oficial entendió ese instante porque los otros estaban asustados. Así se fue llevando a su hija a averiguar más sobre ese suceso. En tanto, Kathy y Michelle regresaron a la escena del accidente a limpiar las huellas dactilares, además de devolverle la dignidad a la muerta, subiéndole los calzones. Michelle estaba perdiendo el tiempo pues nunca tocó el auto por dentro. En los asientos de atrás vieron el costoso bolso de la mujer y Kathy pensó en quedárselo como regalo navideño. Michelle no estuvo de acuerdo, aunque no le serviría de nada a los muertos, ni esos suculentos euros que encontraron en el maletero. Kathy pensó en algo con rapidez, deshacerse del cuerpo de la mujer, así no habría ningún crimen. Michelle fue convencido de hacer lo mismo con el de Greg antes de que alguien aparezca por el lugar, pero dijo que no podía hacerlo. Kathy, que no se complicaba por nada, sacó una sierra y solucionó el problema. Luego metieron ambos cuerpos en el balde de la camioneta. En tanto, los inmigrantes hacían fila para ir al inodoro. Un señor avisó a Roland por teléfono que encontró un vehículo abandonado en buen estado, aunque ya no estaba en el camino pues los esposos lo habían movido a ese lugar en donde cortaban madera como el buen Cap. Blanche no entendió por qué su papá quería darle un regalo de Navidad a su mamá si ya no estaban juntos. De todos modos, planeaba ir donde Kathy y Michelle a comprar un árbol para decorar. Su hija le pidió que la deje en la casa de su amiga Sandra. La protagonista se dedicó a contar los billetes. Michelle no sabía qué harían ahora. Su esposa planeó esconder el dinero por un tiempo. Con respecto a los cuerpos y ese arma dentro del bolso, ya lo pensarían después.
Michelle casi mata a su mujer, por suerte falló por algunos centímetros. Dudu no escuchó nada y regresó a su habitación a seguir jugando en el celular. De pronto alguien tocó la puerta. Los padres de familia muy asustados guardaron el dinero en la maleta. Katy fue la encargada de recibir a Roland, que vino por su árbol de Navidad. Él preguntó si podía pasar porque estaba congelándose. La mujer le ofreció una tacita de café. Michelle saludó al gendarme. En eso ocultaba con la mano el hueco en la pared que quedó tras el disparo. Katy dijo que ese bonito bolso fue un regalo. A su vez intentaba distraerlo y que se retire rápido de su casa. Él se lamentó por llegar un poco tarde, pero diciembre era un mes muy caótico. Luego preguntó a Michelle si no iba a tomar asiento. Su respuesta fue que estuvo en el tractor todo el día y así estaba bien. Roland entendió que tenía hemorroides, así que le recomendó vinagre de manzana caliente y baños de asiento para que se mejore. Después preguntó a modo de broma si le gustaría que le revise el trasero. Katy, de los nervios, casi se orina encima. Después salieron a ver el pino que Michelle había cortado. Su esposa aprovechó el momento para guardar la maleta y el bolso. Afuera, Roland le aconsejó a su amigo que arregle su camioneta o podría ser multado. Él comentó que Dudu abolló el faro mientras practicaba de camino a casa. En el taller, Roland pidió un segundo para llamar a su hija, aunque la señal telefónica era mejor en la sala. Michelle evitó que vea los cuerpos en el balde tomando el teléfono. Blanche dijo que ese árbol era perfecto y colgó. Katy lo metió en la parte de atrás de su furgoneta. Roland les recomendó que cierren la puerta porque había osos por el sector. Así se despidió deseándoles una feliz Navidad. Los esposos no pudieron creer lo cerca que estuvieron de ser descubiertos. Tras eso buscaron en internet cómo deshacerse de un cuerpo. La práctica más común era comprar cerdos para que se los coman, aunque tomaba mucho tiempo. La mejor opción era comprar el confiable ácido clorhídrico. A Katy se le ocurrió otra idea. El 21 de diciembre llevó junto a su esposo a los muertos en una canoa por el río hasta ese punto en donde los osos se detenían a atrapar salmones saltarines, aunque en ese bosque no había osos. De todas formas, cubrieron a los desafortunados con miel para atraer la atención de algún grizzly hambriento. Michelle pensó que antes debían hacer una oración en señal de respeto. Después regresaron a casa a descansar. El protagonista seguía pensando que todo eso estuvo muy mal, pero como fue un accidente, ¿qué se podía hacer? Katy le deseó buenas noches a Dudu, quien se puso a tocar la armónica ya que no quería dormir tan temprano. Así los esposos se acostaron en la cama. En el auto de los muertos estaban dos chicos pegándose un buen kill. El 22 de diciembre los protagonistas regresaron al río para enterarse que su plan había fracasado, porque no a todos los osos les gustaba la miel. Michelle notó ese instante otro cuerpo de Alan, que se había dado el madrazo letal cuando escapaba del feroz animal. Katy vomitó de la impresión. Para resolver ese inconveniente lo más rápido pensó en exhibir los cuerpos y que alguien los encuentre. Así las autoridades no investigarían tanto lo que sucedió. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? De tal manera los llevaron de vuelta al auto como si fuera un accidente. Michelle encontró un teléfono del muerto número 3. Su esposa pensó en regalárselo a Dudu por Navidad. Los gendarmes tuvieron que llamar a un plomero para que arregle el inodoro que los inmigrantes dejaron hecho un desastre. Giles le contó a Roland que el auto abandonado ya no estaba vacío, sino con 3 pasajeros. El oficial dispuso contactar a los forenses. Florence le dijo que tenían un problema no fecal en el tocador. Fue atascado con píldoras de cocaína, 3 kilos en total, que las mulas se tragaron antes de llegar a Francia. A Roland le interesaba saber una cosa: cómo lograron caminar por el bosque sin perderse si no lo conocían. En fin, algún día lo descubrirían. Por ahora ordenó prisión para todos y prepararse para la Navidad. En la escena del crimen le contaron al forense que ayer no había cuerpos en el auto según Giles. El profesional comentó que las muertes no eran recientes. Michelle pensó que devolverlos al auto fue una pésima idea y debieron dejarlos en un basurero. Salió con Katy a devolver el arma que aún tenía. De pronto Florence los hizo detener, enterándose que iban al mini super, aunque no tomaron el camino principal. Ellos dijeron que estaba bloqueado. Roland mencionó que la escena era una total carnicería y no podían quedarse a ver. Al parecer, un psicópata era el culpable, pues esos 2 cuerpos estaban cubiertos de miel. En eso preguntó a Katy si la bolsa era de macarrones de su tienda favorita. Ella respondió afirmativamente. Luego cambió de tema preguntando si hallaron huellas dactilares. Los gendarmes respondieron que era cuestión de tiempo. Así terminaron la conversación, sin que nadie sospeche de la pareja de esposos que se demoraron un siglo en retirarse con su camioneta. Al rato llegaron al mini super a comprar el pavo para la cena navideña. Michelle le dijo a su mujer que no se creía capaz de vivir con lo que causó. Ella le propuso entonces entregarse a los gendarmes, demostrando las buenas y correctas personas que eran. Asimismo, devolverían el dinero para que no les pese la conciencia. Aunque después Katy pensó en que solo Michelle debía ir arrestado para que ella pueda criar a Dudu. Él no estuvo de acuerdo, pues los dos movieron los cuerpos y lo demás. Katy se hizo la víctima ya que no quería que servicios sociales se lleve a su pequeño. Para que no suceda, acordaron mantenerse fuertes y pensaron en una coartada. En tanto, los gendarmes recibieron fotografías de los forenses. Ese momento
cuanto Roland se enteró del laboratorio que el hombre empalado y la mujer no eran turistas, sino traficantes de drogas. Sumado a los inmigrantes, los dos casos estaban conectados, por lo que Roland ordenó inmediatamente que traigan a su oficina a los 3 pakistaníes y al africano. Sin embargo, no entendió qué hacía ese sujetador de cabello que encontraron en el interior del vehículo. En casa, Roland preguntó a su hija cómo le fue. Ella respondió todo bien. Pensó en tomarse un año sabático antes de estudiar moda y diseño, y si su papá no le pagaba la carrera, le pediría al nuevo novio de su pareja, que era dentista y hacía mucho dinero pegando brackets. De la nada, Roland preguntó en dónde estaba su sujetador de cabello. Contestó en la casa de una amiga. Él le explicó que lo encontraron en un vehículo, entendiendo que era la chica a quien vimos divirtiéndose con un infeliz. Su papá pensó que no tenía valores por haberlo hecho con un cadáver, pero esa noche los cuerpos aún no eran devueltos por los protagonistas. Después, Roland se disculpó por juzgarla. Blanche dijo que no tenía que contarle todo lo que hacía. Además, ya era mayor de edad, pero para su viejo era difícil admitir que había crecido. Mientras tanto, los esposos fueron al motel de esta mujer a pedirle que mienta por ellos para formular su coartada. Ella se negó, por lo que Michelle preguntó cuánto quería. En una hoja de papel escribió la cantidad que necesitaba para renovar el calabozo y los 6 nuevos columpios en la habitación del amor, pues tenía una clientela bastante exigente. Solo así diría a las autoridades que estuvieron en un cuartito haciendo locuras la noche del 21 de diciembre. Luego les propuso quedarse un rato más a tomarse un traguito, conocer el lugar y quién sabe, explorar aspectos de su relación que permanecían ocultos. De ese modo los dejó en una sala en donde se llevaría a cabo un espectáculo fenomenal. En fin, Michelle tuvo algo con la dueña del motel en épocas de la universidad e intentó explicarle eso a su esposa para que no se ponga celosa, ya que a la final se quedó con ella cuando se conocieron estudiando agronomía. Un señor le propuso algo indecente al oído. Ella se negó porque no estaba disponible para kills salvajes. Tras eso regresaron a casa. Katy se quedó reflexionando sobre su vida. Michelle igualmente. Según mis cálculos, hace años que no destendían la cama y por eso su matrimonio andaba mal. Aún así, no intentaron hacer nada para resolverlo. Para completar, Dudu se puso a tocar la armónica ese rato y no los dejó dormir. El 23 de diciembre, Florence interrogó a Blanche porque su padre deseaba saber qué estuvo haciendo esa noche en el vehículo de los muertos. Ella contó que tuvo relaciones con Basil y no lo hicieron en el de él porque los asientos eran pequeños y no se movían hacia atrás. Como encontraron el auto abandonado de camino a comprar cartuchos antibendiciones en la farmacia. Roland no deseó escuchar más detalles. Samil quedó embobado por la belleza de la hija de su jefe. Florence le dijo que no era necesario quedarse durante la redacción de una declaración. Blanche no notó nada extraño en el auto porque estaba bastante oscuro. Además, se había tomado 2 cervezas, por lo que llegando a la conclusión, los cuerpos fueron añadidos a la escena. A Michelle le cobraron 2.300 euros por la compra de una calefacción nueva. A Katy no le agradó que haya gastado el dinero de los muertos que acordaron ocultar por algún tiempo, aunque ya habían comprado una televisión gigante, pero como estaba dentro de casa no era problema. La cosa es que ahora ya no podrían justificar cómo pagaron las otras deudas, como la del seguro de la camioneta. A Michelle se le ocurrió decir que vendieron más árboles y ya. En las cámaras de seguridad vieron el cacharro de Basil cuando se iba con Blanche. 17 minutos después pasaron por otro lado. Entonces eso fue lo que duró la diversión en el vehículo de los muertos. Samil pensó que el novio de Blanche era mecha corta. Roland no necesitaba saber eso, sino cómo aparecieron los traficantes en el interior del BMW por la mañana, ya que en las cámaras no vieron ningún otro vehículo en toda la noche. Entonces los responsables estuvieron dentro del mismo sector y el único lugar que había por allí era la casa de los protagonistas. De tal manera fueron a darles una visita. Katy le avisó a su esposo que llegaron los gendarmes. Él estaba colocando un cuadro sobre el hueco que dejó el disparo. Les preguntaron qué hicieron la noche del 21 de diciembre. Ellos respondieron locuras en el motel Cupido. Con respecto a Dudu, lo dejaron dormido. Rolando quiso preguntarle al niño si lo que decían era cierto. Los padres lo llamaron al comedor. El que tenía el cerebro podrido de tanto jugar en el celular no respondió. Luego, por sugerencia de su madre, dijo que estuvo durmiendo. Sin duda, tener un hijo raro les resultó de maravilla. ¡Qué bruto! Florence sabía que Michelle y Katy mintieron porque ella estuvo en el Cupido esa noche. Roland se quedó sorprendido. Ella se molestó de que la haya juzgado. La verdad, prefería ser una traviesa a pasar sola y aburrida en casa. Su jefe le declaró que algún día encontraría a su príncipe encantador, que sería bueno, trabajador e inteligente. Tras eso, Michelle le confesó al padre del pueblo todo. Él tampoco lo juzgó porque lo que pasaba en este mundo no eran accidentes, solo decisiones del Señor. Al enterarse que tenía 2 millones, sugirió ponerlo bajo protección divina, en su querida iglesia, alejado de los codiciosos. Michelle aceptó porque confiaba en el religioso, quien prometió mantenerse callado. Luego
Luego le contó eso a su esposa, quien no pudo creer lo menso que era, y dijo que estaba cansada de tener que lidiar con todo, necesitaba un marido y hombre presente en su vida. A Michelle le agradó haber tenido una discusión así en años, porque en algo les ayudaba a progresar. El 24 de diciembre, Roland le avisó a Florence que 2 equipos de policía se encargarían del caso. En eso vemos a este hombre con mal aspecto llegando a una gasolinera en donde estaban 2 sujetos que ingresaron a la tienda a comprar donas. Después del asesino llegó a la gendarmería presentándose como el teniente Jacquin. Sammy le avisó a Roland que ya llegó la policía. Este lo hizo pasar para entregarle todos los avances del caso. También quiso saber por qué vino solo. Él respondió que su compañero fue a pasar la Navidad con su hijo. Como sea, debían postergar la investigación hasta mañana por la Nochebuena, ya que si decidía salir a buscar pistas de ese día no encontraría a nadie a quien interrogar. Así se retiró a un hotel a pedir una habitación. Ese señor le entregó las llaves y los esposos se encontraron en la carretera a Roland, quien quería verlos para pedirles de favor que le digan la verdad sobre los muertos. Ellos repitieron que estuvieron en el Cupido, y si no le creían podían preguntarle a la dueña. Roland les advirtió que el caso ahora estaba en manos de los policías, quienes no serían nada amables con ellos hasta hallar alguna pista, como su camioneta abollada que le seguía pareciendo sospechoso. Michelle, ya con miedo, confesó que mató a los 2 primeros en un accidente tras ver a un oso, y lo hizo solo. Su esposa no tuvo nada que ver. Con respecto al tercer muerto, apareció después y no tenía idea qué le pasó. Roland le creyó y ordenó que se entregue el día de mañana. También le recomendó que diga en la declaración oficial que no fue él quien estuvo manejando, sino dudó mientras aprendía a conducir. Al ser menor de edad lo declararían no culpable, a lo mucho lo pondrían en un lugar para chicos raros. Katy declaró que nadie tocaría a su hijo. Michelle preguntó ¿y qué pasaría con el dinero? Su esposa casi lo mata porque no debió contar sobre eso. Eran 2 millones de euros los que encontraron al principio. El sacerdote mencionó que Diosito podía limpiar cualquier dinero sucio. Cierto, cierto. Roland no escuchó sus tonterías y decidió continuar con el plan, llevándose los billetes a gendarmería. El teniente lo vio saliendo de la iglesia. Mientras tanto, en Puerto Vallarta, México, Diego recibió una llamada de Iroquois para avisarle a su hermano Mark que encontró la mercancía. Estaba en manos del gendarme, quien iba a reunirse con su ex esposa y nuevo novio. Ingresó en ese bar a pedir un cigarrillo de 30 euros y una copa de su más fino vino blanco. A la mesera preguntó si aceptaría dejarlo todo por 2 millones e irse a la playa. Ella contestó que no lo dudaría ni un segundo. Más tarde, Katy sorprendió a su esposo con ese vestido. Él le dijo que estaba muy hermosa. Su intención era acompañarlo hasta que se termine esa noche. Estuvo de acuerdo que no habían discutido así desde que el doctor les informó que Dudu no sería igual que el resto de niños. Como sea, Katy solo quería decirle que no le importaba el dinero, sino su amor que no deseaba perder. En eso, Florence le enseñaba a Ali Abdul algunas palabras en francés. Roland llegó a dejar la maleta con el dinero en su oficina. Recordó la contraseña de la caja fuerte para guardarlo sin darse cuenta que el asesino iba a matarlo, pero fue sorprendido por Florence, que estuvo atenta. Ese momento no entendieron por qué un teniente intentó liquidarlo. Claramente estaba usando una identificación falsa. El verdadero policía era el hombre que mató en la gasolinera. Tras eso, los esposos y su hijo fueron allá. Katy ingresó en la tienda con Dudu. De la nada, Michelle escuchó un grito, tomó el arma de los muertos y corrió a ver qué pasó, pues solo que encontraron a los oficiales y la tiendera sin vida en la parte de atrás. Katy dijo que por lo menos esa vez no fueron ellos. Roland le avisó a su hija que enviaría con Samil el pavo porque se demoraría en llegar. Primero debían averiguar en dónde estaban los 27 kilos de cocaína, ya que tenían 2 millones de euros, 3 kilos de la sustancia en pastillas y el gramo estaba a 70 euros. Michelle sin querer confesó que dejó el arma en la gasolinera. Roland estaba cansado de que no digan toda la verdad, y Katy de su hijo Groot, que se la pasaba jugando. Un teléfono comenzó a sonar. Los padres fingieron demencia, pero era el que robaron para dárselo como regalo a Dudu. Roland contestó la llamada enterándose que era Diego amenazando a Alan con entregar la mercancía o había bala. En fin, ese era el dentista millonario llamado Dennis. Para coincidencia, Roland era su paciente. Blanche invitó a Samil a quedarse, ya que fue muy amable de su parte traer el animal para cenar. El bigote le entregó a su hija algunos euros confiscados para que compre un auto usado y tome lecciones de manejo como ella siempre se lo vivía pidiendo. En gendarmería, Florence comió un postre con las mulas, porque como ya dijo, no tenía nadie más con quien compartir la vida. En cambio, su jefe sí, a pesar de que su matrimonio terminó. Ahí le escribió un mensaje a Michelle para su declaración de mañana, prometiendo que él se haría cargo del resto. La familia tuvo una elegante cena navideña en un restaurante. El 25 de diciembre, la ambulancia se llevó el cuerpo del falso teniente. Una policía interrogó al jefe de los gendarmes. Ese rato la llamó su ex esposo para molestarla. A Roland ya no le sorprendía que todos estén divorciados hoy en día. De cualquier manera, mencionó que nadie vio nada y la capitana se retiró sin averiguar más que todo porque Roland le regaló unos
billetines para que se haga de la vista gorda. Ella, como sea, le aconsejó que se mantenga atento, ya que los dueños de ese dinero podrían regresar por lo suyo. El último día del año, los esposos fueron sorprendidos por un sujeto quien les pidió que lo acompañen a escuchar una bonita historia de una pequeña hormiga que quería ser una ballena. Como era una buena persona, prometió no ser tan rudo por haberse metido con su hermano menor, es decir, no vino por los 2 millones de euros y se tomó esa venganza de forma personal. Después exigió saber en dónde estaba su dinero. Michel dijo que ya no quedaba nada, por lo que el francés se decepcionó mucho. Katy confesó que lo ocultaron debajo de un árbol, pero para obtenerlo tendría que cavar, o más bien fue una trampa que al jefe no le agradó. De pronto Dudu se metió en su tractor porque nadie lastimaba a su querida madre. Katy reaccionó sin demora y fue a confirmar el kill del chofer del dueño del dinero, que disparó varias veces hasta que aparentemente mató a Dudu. Mentira, estaba bien protegido y con más furia lo hizo estiércol. Posteriormente vemos al sacerdote llegando en su flamante vehículo comprado con las limosnas de sus pueblerinos más fieles. Dudu le dijo a sus padres que quería ser como los otros chicos e ir por separado a esa fiesta. Ellos lo aceptaron con gusto, pues deseaban que fuera un niño normal, y con ese problema resuelto su matrimonio volvió a estar más fuerte que nunca. A la final usaron el método tradicional para deshacerse del cuerpo del dueño del dinero. A veces es la hormiga quien se termina comiendo a la ballena. ¿Qué les pareció esta película? ¿Creen que Roland se escapó con el dinero y la mujer del bar a vivir en la playa? ¿En dónde estaban los 27 kilos faltantes de polvo blanco? Dejen un comentario si les fascinó este resumen. Fin, así termina How to Make a Killing. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado, y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.